¿Usted qué hace los viernes? No, pues trabajo y en las noches voy a un bar. ¿Y usted? Ay, yo nunca hago nada. ¿Puedo ir con usted? ¿Tú qué haces los viernes? Pues trabajo y en las noches voy a un bar. ¿Y tú? No, pues nunca hago nada. ¿Puedo ir contigo? Sí, claro. Ay, gracias. ¿Vos qué haces los viernes? No, pues trabajo y en las noches voy a un bar. ¿Y vos? No, yo no hago nada. ¿Puedo ir con vos? Ah, pues déjame y miro, pues. Hola mis amores, bienvenidos una vez más a Español con María. Hoy en un episodio especial con Spanish Land School. Hola a todos. Después de 2 años casi de nuestro video juntas, Sí. volvemos a grabar un video especial. ¿De qué va a ser el video de hoy, Andrea? Hoy vamos a hablarles de vos, tú y usted. Muchos de ustedes le han preguntado a María y a mí y a todos los profesores cómo, cuándo usar vos, tú, usted. ¿Por qué hay 3 pronombres? ¿De dónde vienen? Así que sí, de eso vamos a hablar hoy. Entonces, muy atentos porque les tenemos una explicación muy completa que hemos investigado, pero antes queremos dejar claro que ninguna de nosotras es especialista en lingüística. Entonces, lo que hemos hecho es una investigación sí como completa en fuentes confiables, pero también hemos encontrado que en distintas fuentes pues hay unas referencias Diferentes. Ajá. Entonces, si alguien ha leído o encontrado algo distinto o quiere complementar la información que tenemos, bienvenido aquí en los comentarios. Sí, deja comentarios si sabes sobre el tema, pero sí, si nos equivocamos en algo, si de repente decimos algo que no es del todo correcto, pues queremos eso, que sepan que hemos hecho esta investigación para responder sus preguntas, pero no necesariamente todo va a ser perfecto. Entonces, ahora sí, empecemos. Y también que hemos aprendido las dos mucho porque, pues, tanto Andrea como yo somos de Bucaramanga, entonces las dos hablamos de una forma muy similar y no estamos tan familiarizadas con otras formas de hablar. Entonces hemos aprendido mucho sobre el uso de los 3 pronombres en distintos países hispanohablantes. Claro que sí, y es que hemos hecho otro video juntas también donde les hablamos de cuándo se usa tú, vos y usted en cada uno de los países latinos, en qué regiones se habla con cuál pronombre, y el link para ese video está abajo en la descripción. Vayan a verlo después de que vean nuestro video aquí con María, vayan a verlo para que aprendan más sobre cada país en particular. Entonces, María hizo una investigación muy profunda y prácticamente me enseñó a mí. Sobre todo lo del pronombre vos y el origen es muy interesante, pero vamos a empezar hablando de tú. La forma más fácil de entender esto es sencillamente entender que el pronombre tú fue como el primer pronombre que existió para you. María encontró una referencia al respecto que se las vamos a dar aquí y encontramos que primero apareció tú, que venía de la palabra inglesa you, y fue más tarde cuando se creó vos y más tarde se creó usted, y es de esa historia tan interesante que tiene que ver con las conquistas de los españoles, con la realeza, con las jerarquías en la sociedad. De todo eso fue que se originaron estos otros 2 pronombres. Así que, ¿qué fue lo que encontramos nosotros sobre el origen de tú, María? En uno de los tantos documentos que leí, que se llama ¿Cuándo tutear al emperador? Pronombres tú, vos, en las cartas de Quinto Aurelio Simaco, y también en otro que no recuerdo en este momento la referencia, decían que la palabra you, viene como de una lengua indoeuropea que se usaba para referirse a la segunda persona gramatical, o sea, para tú. Que también ese you dio origen a you en inglés, pero que en español se combinó con otra palabra de origen indoeuropeo que tenía una T y una W, pero en este momento se me escapa y de ahí sale tú. Ah, ok. Entonces, fue
la palabra original era you, Y-U, de origen indoeuropeo. Ok, me corrijo porque yo les dije que el tú venía de la palabra inglesa you, pero como María ya nos lo acaba de explicar, es la palabra indoeuropea you, de la que se originó la palabra inglesa you y la palabra en español. Ok, entonces ese era el pronombre pues que siempre se usaba. Y luego, ¿qué pasó después, María? ¿Cuándo surgió el otro pronombre vos? Bueno, ese pronombre se empieza a usar en España hacia el siglo IV después de Cristo. ¿Cuándo se usa? Resulta que tenían 2 emperadores en el Imperio Romano, ¿no? Y para referirse a los emperadores se utilizaba el pronombre vos. Y los emperadores para referirse a ellos mismos usaban nos. Entonces, el pronombre vos era así como para una súper alta eminencia, una, no sé, una autoridad. Una autoridad, esa era la palabra. Un ser supremo. Ajá. Sin embargo, vos no es realmente así, netamente español. Podemos comprobarlo con lo que les voy a decir ustedes ahora. Sí, resulta que el pronombre vos realmente tiene raíces latinas. Sí, viene del latín y eso lo vemos en que en varias de las lenguas romances, la forma como se escribe el pronombre you, singular de la segunda persona, es muy similar. Tienen todas un sonido y una escritura en común. Por ejemplo, en francés, para decir vosotros, ustedes, decimos vous. ¿Lo pronuncié bien, María? Lo pronunció perfectamente. En portugués, para decir tú o usted, decimos você. ¿Sí ven? Vous, você. Luego, en rumano, también para decir vosotros, se dice voi. En catalán se dice vos o vostes. Y en italiano, vosotros y ustedes, se dice voi. Entonces, si ven, en todas esas lenguas romances, ese pronombre es muy similar porque viene del latín. Y un ejemplo claro de que ese vos era así, ¿cómo se dice? Majestático. Majestuoso. Majestuoso, pero de uso majestático, creo que... No sé. Uso majestático, creo que es que se dice. No sé. Venga, verificamos. No sé, esa palabra no me suena. Sí, señor, majestático, que tiene las características que se consideran propias de la majestad. Nunca en mi vida había escuchado esa palabra. No, es que le cuento que leyendo todo lo de la preparación de este episodio, he aprendido muchas palabras. Mucho. Sí. Que nunca había usado. Hemos aprendido bastante nosotras también. Y pues hay una oración súper popular, ¿no? Religiosa que dice, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sí. Ese vos es hablándole a Dios, no le estoy hablando aquí a mi parcero, ¿no? Le hablo a Dios. Sí. Y eso yo no lo había pensado, claro, porque le estoy hablando a Dios, le podría decir, en ti confío o en usted confío, pero sí, decimos vos. Y así lo decimos hoy en día los católicos cuando hacen esta oración, aunque hablen de tú o de usted, dicen en vos confío en ese momento. O diría un argentino que es que Jesús era argentino. Tal vez. Pero no, eso es porque era majestático. El uso de voz, como lo hablábamos, que en el siglo IV, con toda la cuestión de los romanos y de los emperadores, se creó ese pronombre para dirigirse a alguien que estaba en muy superior. Sí. Después, ya no era solo para hablar a los emperadores, sino para alguien de la nobleza que estaba en un nivel superior del interlocutor. Entonces, el trabajador le hablaba al señor feudal de vos. Sí. Se refería a él hablándole de vos. Entonces, era un pronombre utilizado en ese momento de alguien en una posición inferior para hablarle a alguien en una posición muy superior. Y el superior le respondía utilizando tú. Para ese momento se conjugaba también como hoy en día se conjuga vosotros. ¿Listo? Entonces, así fuese para una persona vos, la conjugación verbal
era como se conjuga hoy en día para vosotros. Claro, como por ejemplo, hoy en día en España, pues ellos usan vosotros. Y a propósito, son los únicos que utilizan vosotros, porque en toda Centroamérica y Latinoamérica, aunque sí se utiliza el vos, que es el singular, no se utiliza el vosotros, sino solo ustedes. Pero sí, en España, entonces el vosotros, ¿cómo sería? Como vosotros tenéis. Ajá, ¿cierto? pero me encanta que lo diga y quiero aclarar que vocear no es hablar de vosotros. Vocear es referirse a las personas de vos. Una persona singular. Porque sí, eso es algo importante para mencionarlo. El hecho de que en un lugar se utilice vos no implica que utilicen vosotros. Vosotros solo es el equivalente de ustedes y se utiliza solo en España. Pero sí, es interesante porque vosotros son muchas personas. Entonces, vosotros tenéis una casa grande. Vosotros sabéis esta canción. Vosotros queréis comer. Y lo que María nos está contando es que al inicio el vos singular igual tenía la conjugación del plural. Ajá. ¿no? Ahora, ¿qué pasa con tú? Tú también es un pronombre antiguo y también lo vemos reflejado en otras lenguas romances. Está en el francés tu, está en portugués tú también, no tengo ni idea en rumano cómo se, pero me imagino que tiene que ser similar. Entonces digamos que estos serían como unos pronombres que están desde el origen del español. De la lengua, sí. Pero interesante pensar que aunque vos se refiriera solo a una persona, está utilizando esa conjugación del plural, pero ya luego cambió y se creó su propia conjugación, ¿no? Ahora, André, resulta que hoy en día, aunque vosotros se usa en España, vos no se usa en España, solo se usa en América. ¿Cómo llega vos a América? ¿Cómo llega? Pues obviamente llega con los españoles, ¿no? Porque ellos también nos trajeron, entre otras cosas, el idioma. Sí, claro. Entonces nos trajeron el idioma. Y resulta que para la Edad Media teníamos que vos era el pronombre con el que se refería a un superior. Pues ¿quiénes llegan a América? Obviamente al principio, bueno, gente ahí como de dudosa reputación venía ahí también en los barcos, pero después vienen los que se llaman hidalgos, que serían personas nobles que vienen a América, pero de hecho hay una teoría que se llama la hidalguización de América que explica por qué nuestra forma de hablar en América es distinta a la forma de hablar de España siendo el mismo idioma. Sí. Y esta teoría nos dice que aquí llegaron sí personas que heredaban el apellido español y como esa alcurnia, pero como no eran los primogénitos, no heredaban el dinero, la riqueza de la familia, entonces venían a probar su suerte en América para aquí como florecer. Sí. Pues estos tipos obviamente querían dejar claro que eran la high de la high, lo alto de lo alto. Que ellos eran los mejores, los que tenían dinero, la clase alta, la autoridad. Entonces ellos empezaron a exigir que se refirieran a ellos también de vos. Pero no solo pasó con ellos. Resulta que tras el descubrimiento de América, la burguesía crece. Entonces, ¿qué es la burguesía, para los que no sepan? La burguesía era la clase de comerciantes que no eran de la nobleza, pero que empiezan a tener mucho dinero. Y otra explicación, la nobleza es como el nivel más alto, ¿sí? Y de sangre. Y de sangre. O sea, tú no te vuelves, naces noble. Naces en una familia con mucho dinero que es importante, entonces eres noble. Y como herederos de títulos, o sea, esa es la diferencia con la burguesía. Tú te puedes volver burgués. O sea, tener plata, ser empresario, comerciante. Pero noble no. Noble, tú eres hijo de un rey, ya tú no te puedes volver así, trabajo y me vuelvo hijo de rey, no. Y entonces vos era solo para los nobles. Otros podrían tener plata, pero si no eran de sangre, no tenían por qué utilizar ese pronombre. ¿Y qué pasó con los burgueses? Los burgueses empiezan a ocupar un papel más alto dentro de la clase social y también empiezan a exigir que a ellos se les refiera de vos. Entonces, los trabajadores de la hacienda se referían a ellos de vos y se vuelve como popular. Y todos empiezan a querer usar vos aquí en Latinoamérica. También y también en España, pero sobre todo en España, que ahí fue la molestia. Entonces dicen, tenemos este pronombre majestático que lo usa hasta el gato. Sí.
hay que cambiarlo. Hay que crear algo nuevo. Hay que crear algo nuevo. Que ellos cambian y crean vuestra merced. Que vuestra merced después se modifica y se vuelve usted. Y también su merced, ¿no? En Colombia se vuelve su merced. Ajá. Algo interesante, un dato adicional, es que hoy en día hay una región en Colombia que es en Cundinamarca, ¿no? En los alrededores de Bogotá, sobre todo, donde las personas, sobre todo mayores, los abuelos, usan su merced para you. ¿Y por qué? Eso viene desde la época de la conquista y los españoles, como nos cuenta María, que estaba vos, luego utilizaron vuestra merced y también salió de eso su merced y era la forma como las personas se referían a estos nobles o a estas personas superiores, de autoridad. Y se ha quedado, ¿no? Se ha quedado hasta el día de hoy, pero se está perdiendo también, ¿no? Y ha modificado, ya no es como su merced, sino su merced. Y en este momento coexisten los pronombres, tanto en España como en América, pero entra en desuso el vos. Eso es como para el siglo XVI. Ajá. Comienza el desuso de vos en Europa, pues en España. Pero fue por lo que María dice, ¿no? Porque ellos, los nobles, decían, todo el mundo está utilizando vos, eso debería ser solo para nosotros. Vamos a crear, bueno, vuestra merced y usted, ¿no? Ajá, que se convierte, o sea, primero vuestra merced y luego eso se vuelve usted. Entonces, como este pronombre vos lo tenía hasta el gato, pierde esa relevancia. Entonces necesitamos crear otro pronombre porque este vos se vuelve como tú, que siempre ha sido el familiar. Sí. ¿Sí? Entonces, si ya teníamos tú, ¿para qué tenemos vos que está siendo familiar? Desaparece el vos en España y quedan solo tú y vuestra merced. En América, como estamos alejados geográficamente, se tardó más ese cambio. Entonces empezó a cambiar hacia el siglo XVIII en los lugares donde había virreinatos, específicamente en los virreinatos más grandes, que eran el de México y el de Perú. Colombia también tenía un virreinato, pero los más grandes, México y Perú. Pero, como todo, así las modas son por regiones, pues ese cambio no se dio igual de rápido en los lugares más alejados de la metrópoli. Sí. Y en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, ese cambio no se da. Nunca llegó. Es bien interesante porque como lo estamos explicando, en el siglo XVI es como si la nobleza dijera, hay que crear un nuevo pronombre solo para nosotros porque ya vos lo usa todo el mundo. Se perratió. Sí. Entonces dijeron, no, vuestra merced, que eventualmente se convirtió en usted. Y como dice María, eso eventualmente llegó también a los lugares que han conquistado aquí en América Latina, que se empezó a utilizar el usted y de ahí es donde viene que el usted es formal y el tú es informal, porque el tú es realmente un equivalente de vos. Tú y vos son sinónimos. Entonces ahí fue cuando se estableció el usted es formal para gente que no conozco, para el presidente, para mi jefe, para mi papá, para mis abuelos. De ahí fue donde vino esa noción, en el siglo XVI. Y así como cambió en España, empezó a cambiar aquí en América Latina, como lo decía María, en las metrópolis. Entonces la gente ya empezó, o sea, los nobles que estaban aquí y los burgueses, las personas con poder que estaban como en posiciones de autoridad, empezaron a decir, ok, no, ahora usted diríjase a mí, tú dirígete a mí como usted. O sea, me tienes que decir usted, pero ellos podían seguir diciéndole tú o vos a las personas que estaban en un nivel más bajo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Como lo decía María, en los lugares más alejados, como que nunca llegó ese tú. Sí, no, el tú sí. No, el usted. El usted, sí, quedó así como muy alto. No, digamos que la moda del vos nunca se fue. Porque es que lo que llegó fue el que pasara de moda el vos. Exacto. Nunca pasó de moda. ¿Y qué regiones, por ejemplo, en Colombia tenemos en los que hoy en día todavía se utiliza vos? Les vamos a contar un pedacito aquí, pero vamos a profundidad en el video que van a encontrar en el canal de Spanishland, de Spanishland School, para que vayan a verlo. En Medellín, Antioquia, en el eje cafetero, en Cali
y curiosamente, en contra de todo pronóstico, en La Guajira. ¿Qué es La Guajira? Porque no creo que muchos hayan escuchado de La Guajira, es una región aquí en Colombia. Es el territorio más al norte de Sudamérica, obviamente también de Colombia, y es donde están las poblaciones, o está la mayor población indígena del país. Pero no solo hay indígenas, también hay población mestiza, pero es bien particular ese territorio. Y ese territorio de La Guajira está en la frontera con Venezuela, y es súper interesante que en esa frontera, en esa área, la frontera entre Colombia y Venezuela, en todo ese pedacito se habla usando vos, ¿sí? Es como que ellos nunca se actualizaron con el usted y con el tú. Y algo súper interesante que encontró María, que yo no tenía ni idea, porque nunca he ido a La Guajira, a ese sector de Colombia, es que ellos dicen vos, pero el verbo lo conjugan como si fuera vosotros, que es lo que les contamos al inicio, que así inició todo y luego para vos se creó una conjugación específica, pero estas personas siguen utilizando la conjugación de vosotros. O sea, ellos dicen tú, pero la conjugación del verbo es como la de vosotros, pero como ellos son caribeños, no pronuncian la S. Entonces, por ejemplo, no te digo tú tienes, sino tú tenéis, que sería de tú tenéis, que vendría de vosotros tenéis. Pero entonces te dirían tú tenéis. Pero como lo pronuncian con un acento distinto, yo sí escuchaba eso, yo decía, tan raro cómo terminan los verbos en ay, ey, pues es de ahí. Las raíces del voceo. Es vosotros tenéis, pero ellos están diciendo tú tenéis. Tú tenéis, tú cantáis, tú bailáis. Tú bailáis muy bonito. Entonces, para aclarar, el voceo allá es difícil de identificar porque no es que usen el pronombre vos. No te dicen vos, ven, no, ni vení. Te dicen tú. Pero la conjugación del verbo, y eso lo van a ver en el video de Spanishland porque es que hay muchas formas de vocear, es como si fuese la de vosotros. Tú tenéis, tú bailáis, tú cantáis, tú tocáis el acordeón. Sí, busquen en YouTube cómo hablan las personas en La Guajira. Entonces ya les hemos explicado de dónde salió vos y de dónde salió usted. Deja tu comentario diciendo qué piensas de toda esta historia. Es bien interesante, ¿no? Y como lo dijo María, vamos a expandir en este tema y hablar de cada país. Vayan a la descripción, ahí está el link en el canal de Spanishland, lo pueden encontrar. Y por supuesto, si todavía no nos han seguido en Instagram, Spanishland School, Español con María, y este video está en podcast, y este podcast está en video. El podcast de Spanishland se llama Español Listos, y mi podcast lo encuentran como el podcast de Español con María, un nombre súper original, creativo, o sea, se me iba la neurona aquí cansando. Así que vayan a la descripción, ahí están los links de todo, del otro video del podcast, del Instagram, y esperamos que sigan aprendiendo con nosotros.